Hoy vamos a hablar acerca de la ortoradiografía. La ortoradiografía, por concepto etimológico, significa una radiografía en ángulo recto. Su objetivo principal es observar los miembros superiores y los miembros inferiores sin magnificación y medirlos de una manera más exacta para compararlos entre ellos. La diferencia entre una radiología convencional y una ortoradiografía de miembros es que en la radiografía convencional existe la magnificación y la elongación de los huesos largos. Además, su rayo central no está dirigido hacia las articulaciones, sino en otro punto de los huesos. Esto es lo que genera la magnificación. En cambio, en una ortoradiografía sí se dirige hacia las articulaciones, no existe la magnificación. Y por ejemplo, si queremos tomar una ortoradiografía del miembro inferior, se toma en un mismo chasis la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Esto se hace con una regla que va hacia el costado o hacia atrás del miembro para una medición más exacta. La patología indicada para este estudio es la dismetría o discrepancia de longitud. Esto quiere decir que va a haber un miembro que es más largo o más corto que el otro. Esto se puede dar por distintas causas, puede ser tumorales, puede ser por traumatismo, puede ser por una infección, puede ser congénito, entre muchas otras. En los adultos sí es posible una dismetría, pero no es tan común como en los niños. En los adultos es más común que se dé en los miembros inferiores y se dice que es causado generalmente por una escoliosis. Esto quiere decir que un paciente que ya tiene escoliosis puede generarse en él una dismetría entre los miembros inferiores. Esto pasa porque el paciente busca una mejor postura, una postura más cómoda para él, y esto hace que los miembros tomen una posición distinta o anormal a la que deberían tener. El procedimiento para este tipo de estudio es saber que el chasis va a ser la base, ya que ahí se va a mostrar la imagen y la anatomía radiológica. Bueno, como sabemos, este estudio se realiza a 90 grados, un ángulo recto, perpendicular, y de esa manera se va a proceder al estudio. Es necesario la inmovilidad del paciente. Para eso vamos a utilizar fajas y cinta adhesivas. También vamos a necesitar que el técnico radiólogo explique el procedimiento al paciente para su colaboración. Como sabemos, es un estudio con un ángulo recto a 90 grados. Para eso vamos a tomar el centro de la articulación, sea tobillo, rodilla o en las articulaciones de la cadera en miembros inferiores, para evitar discrepancia o elongación del estudio. Es necesario un buen conocimiento del procedimiento. Generalmente hay tres errores comunes o frecuentes en este tipo de estudios. Tenemos el tipo de aparato de medición erróneo. Después tenemos la colocación del aparato, la mal colocación del aparato y el trazado de la línea. Y por último, la selección de los puntos de referencia a la hora del estudio. Buenas tardes, soy Escalante Celeste. El tema del que voy a hablar es de ortoradiografía de la medición de los huesos largos del miembro inferior. Bueno, este examen se lleva a cabo unilateral o bilateral con la medición de una regla de tipo Bell-Thompson. Con la medición hacia abajo del miembro o hacia el costado.
Bueno, las mediciones obtenidas se las comparan para determinar la discrepancia de la longitud de ambos miembros. Y bueno, este método se requiere centrar el rayo central en la parte media de las extremidades a nivel de las articulaciones. El chasis que utiliza para hacer estas proyecciones es un 24×30. También se determina, o sea, va a variar el tamaño y la edad también del paciente. Y bueno, el posicionamiento del paciente es una posición de cúbito supino con las piernas extendidas y el pie hacia arriba. Se va a asegurar de que la regla esté a un nivel suficientemente alto para la exploración de ambos miembros y para que esté correctamente calibrada en la regla. También se va a asegurar efectuar que el campo de colimación sea estrecho en la parte media con el receptor de imagen. Se va a centrar lo que sería, para hacer un antero-posterior, la cadera y la cadera sería la cadera, la pelvis y el cuello y la cabeza del fémur, para tener una exploración correcta y a 2 centímetros por encima de lo que sería el sínfisis pubiana, con el rayo central perpendicular. Luego se irá lo que sería una anteroposterior de rodilla, que sería 2 centímetros por debajo de lo que sería el vértice de la rótula, con el rayo central. También asegurándose lo de la regla y el campo de exploración que sea estrecho. Luego será la anteroposterior de tobillo, que también es un rayo central perpendicular y es en punto medio entre los malleolos. Las mediciones en columna vertebral las podemos obtener a partir de 2 proyecciones. La primera es el frente de columna vertebral, que puede ser antero-posterior o póstero-anterior. Siempre es recomendable una proyección póstero-anterior, porque existe una reducción de dosis de radiación significativa en áreas radiosensibles como las mamas y la glándula tiroides. En esta proyección, el paciente se va a encontrar en bipedestación, con los brazos alejados del cuerpo, alineando el plano medio sagital con la línea media del receptor de imagen y el rayo central. Verificar que no exista rotación del cuerpo y que el peso corporal esté distribuido de una manera uniforme. El borde inferior del chasis va a ser colocado de 3 a 5 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. El rayo central va a ser perpendicular, dirigido a un punto medio del receptor de imagen. Durante la exposición, el paciente va a contener la respiración y la imagen radiológica que vamos a obtener es la siguiente, donde podemos observar toda la columna vertebral, región cervical, región dorsal y lumbar, en una posición de frente. En esta proyección se puede evaluar lo que es el ángulo de Cobb, que es útil para el diagnóstico de escoliosis. La segunda proyección, que es útil para la medición de la columna vertebral, es la proyección lateral, donde el paciente se encuentra en una posición lateral verdadera, en bipedestación, con los brazos alejados del cuerpo para evitar una superposición. En este caso debemos alinear el plano medio coronal con la línea media del receptor de imagen y el rayo central. Verificar que no existe una rotación del cuerpo y esté en un lateral verdadero al paciente, y que el peso corporal esté distribuido de manera uniforme entre ambos pies. El borde inferior del chasis debe ser colocado de 3 a 5 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. El rayo central también es perpendicular, dirigido a un punto medio del receptor de imagen. Durante la exposición, el paciente va a contener la respiración, y la imagen radiológica que obtenemos es la siguiente, donde se puede observar la columna vertebral en una posición lateral verdadera, y también se puede evaluar lo que es el ángulo de Cobb, como también dijimos, para un diagnóstico de la escoliosis. En ambos casos, el chasis que utilizamos puede ser un 35×43,
pero siempre va a ser útil un 35×90, ya que permitiría abarcar toda la columna en su extensión. Con este trabajo final de la práctica profesional 5, coincidimos como grupo en que la ortorradiografía es un procedimiento radiológico de gran ayuda para diagnosticar de manera precisa las discrepancias que presentan los pacientes en sus extremidades. Aunque con el paso del tiempo surgen innovadoras tecnologías y nuevos métodos como la escanografía en tomografía computarizada terminan reemplazando a métodos antiguos. A pesar de esto, estamos de acuerdo en que la ortorradiografía es una herramienta fundamental para dar un diagnóstico certero y de esta forma seleccionar un método de tratamiento clínico adecuado a cada paciente y así mejorar su estilo de vida, no solo en un sentido estético, sino también funcional.